Hablemos de políticas públicas. Bueno amigos, como les dijimos, estamos de vuelta en este segundo bloque con un gran amigo colombiano, Camilo Guzmán. Él es director ejecutivo de Libertank. Camilo, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte acá en el Perú con nosotros. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento. El gusto es nuestro. Estar aquí en Perú estos días ha sido espectacular. Además nos vamos enamorados de este país y de su comida y demás. Y bueno, aquí listo para conversar con ustedes este rato. Muchas gracias, Camilo, por estar bien en Perú. Yo voy a ser infidente y voy a empezar. Tuve el gusto de verlos el día martes. Tuvimos en una cena de bienvenida. Y una de las cosas que ustedes han venido a presentar es la experiencia de Libertad, es cierto, pero concretamente una de las cosas fundamentales, que nos puedas comentar un poquito más. ¿De qué se trata de hablar de libertad sin vergüenza? No es que sean sinvergüenzas ellos, sino es sin vergüenza, por si acaso. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. ¿De qué se trata esto? Este proyecto que ustedes ya lo trabajan en Colombia, tiene mucho éxito. Escuchen, queridos amigos, el empresariado colabora con estos liberales que trabajan estas cosas, aunque no ha sido fácil, ¿ok? Porque también allá existen social confusos, caviares y compañía. Entonces, cuéntanos un poco, Camilo, cómo es el éxito que han tenido desde Libertad con este programa de libertades sin vergüenza. Y no lo miren a Fernando, por favor. Exactamente, eso es fundamental y es muy importante la aclaración que hace, sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Históricamente nos han hecho ver al empresario como si fuera un enemigo. Incluso en Colombia y seguramente en Perú también, el discurso antiempresarial los ha llevado a tal punto de sentirse arrinconados y empezar a aceptar algo que es una falacia. Y es decir, que tienen una deuda social y que entonces los empresarios tienen que pagar cierta deuda social. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es una serie de actividades invitando a los empresarios y a quienes también los defendemos, los promovemos, los queremos y creemos en ellos, a salir a la calle a defender lo que hacen sin vergüenza. ¿Y por qué digo que los empresarios no tienen una deuda social? Los países de América Latina todos tienen un gasto público social que es supuestamente el que se usa, ¿no? Para tratar de sacar gente de la pobreza y el que cada año los políticos sacan en sus informes y que además siempre está creciendo sin que nadie mida qué tan eficiente es, pero tenemos un gasto público social ineficiente, y es ineficiente porque al menos en el caso de Colombia, por ejemplo, el coeficiente de Gini se mantiene en el mismo nivel antes y después de transferencia de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que pagamos subsidios, que gastamos por aquí en educación, en salud y demás, la gente vive exactamente igual. Adicionalmente, de ser ineficiente es inequitativo. En el caso de Colombia, el 29% de los subsidios se quedan en manos del 20% de las personas más ricas. Y por último, pues el cáncer, digamos, que tenemos, y es que además quedan en los bolsillos, la mayoría de ellos, de los políticos corruptos. Entonces, teniendo en cuenta eso, a pesar de ese gasto público que no funciona, que no genera riqueza ni ayuda a superar la pobreza, nuestros países antes de la pandemia venían disminuyendo la pobreza a unas tasas nada despreciables. Y cada vez más las personas empezaron a vivir mejor, en mejores condiciones, con mayores accesos a productos y servicios que antes eran considerados productos y servicios de lujo. ¿Ustedes creen que eso es producto de quién? ¿Quién es el responsable de eso? Pues obviamente los empresarios, un sector privado fuerte que se ha dedicado con todo en contra. Altas tasas impositivas, se repite en toda América Latina. Altas regulaciones, se repite en toda América Latina. Y un Estado que pareciera más enemigo del empresario que amigo de él, que siempre está tratando de multarlo, de impedir que pueda operar, que pueda funcionar y demás. Fernando sabe mucho más de eso que yo. Entonces, con todo en contra, logran generar riqueza, generar empleo y han logrado y son los responsables de sacar gente de la pobreza. ¿Ustedes creen entonces que tienen algún tipo de deuda social? Quizás quienes sí tienen deuda social son los que nos acusan de eso y usan esa estrategia psicológica del efecto espejo, en donde tú culpas a otro de tus mismas responsabilidades y de lo que tú mismo estás haciendo mal.
Entonces no podemos dejarnos arrinconar y seguir dejando que se quede en la mente que hay una tal deuda social o que los empresarios deberían hacer más y demás, sino por el contrario salir a defender este sistema de mercado que ha logrado sacar tantas millones de personas de la pobreza sin vergüenza, sin pena, sin miedo. Decirle a la gente, claro, cómo funcionan las cosas. Claro que podrían haber cosas que funcionan mejor, por supuesto. Y nosotros buscamos en medio de los que defendemos la libertad, que tengamos mayor libertad para que las cosas funcionen mejor, para que no haya capitalismo y amigotes de unos pocos que se hacen ricos a través de sus favores políticos, sino que haya más competencia y demás. Pero tenemos que hacerlo sin vergüenza, en redes sociales, en la calle con la gente, en los colegios, en las universidades, con los jóvenes y sobre todo, y con eso termino, dentro de las empresas. Tenemos que arrancar desde la casa, explicándole a los trabajadores, a los colaboradores, cuáles son las ideas que les permiten ir a trabajar todos los días, salir adelante, sacar adelante a sus familias e ir creciendo en sus organizaciones. No, efectivamente, Camilo, lo que dices es clarísimo. En el Perú, lo hemos conversado cuando estuvimos en Colombia y varias veces, es que al empresario que nos escucha en estos momentos, que generalmente se le denomina micro y pequeño, pero el empresario es igual. Su empresa puede ser más chica, puede ser más grande, puede dedicarse a un rubro o a otro. Se les ha dicho durante años, en toda Latinoamérica, como lo pueden ver amigos, les han dicho que ser empresario es malo. Y ser empresario es lo que están haciendo ustedes con su pequeño emprendimiento, con sus pequeñas cosas. Por eso es tan importante, Camilo, lo que hacen ustedes, porque en el Perú se escucha y se dice empresario y se cree que es la gran empresa que contrata 5.000 personas. Y no solamente es ese tipo de empresa, es la empresa de cada persona que decide salir adelante. ¿Y cómo es que hacen? ¿Cuál es el mecanismo para que las personas entiendan que no deben tener vergüenza y que la vergüenza la deberían tener aquellos funcionarios públicos que en base a amiguismo y simplemente ociosidad se roban la plata de todos los peruanos? Te comento, en el Perú esta semana han estado presos en las últimas 2 semanas 2 gobernadores regionales, con lo cual seguimos metiendo gobernadores regionales que son los encargados de hacer el gasto público directo para las escuelas, los mercados, el agua y el desagüe en los pueblos que nos están escuchando, porque esto no es un mal solamente de país, es el mismo mal que se va haciendo en todas las regiones. ¿Cómo combaten esto en Colombia? Ahí hay temas fundamentales. El primero, nosotros tenemos que ser capaces de explicar todo esto que yo les acabo de decir aquí en un lenguaje fácil, sencillo, que cualquier persona lo pueda entender de la manera más clara posible. Hay que entender que hay que hablar mucho con los jóvenes. Nosotros tenemos un público objetivo de personas entre los 14 y los 32 años, que son a los que les queremos llegar, entendiendo que la mayoría de los jóvenes, no solo en Colombia, también en Perú, lo que quieren es mayores oportunidades, y las oportunidades se generan con mayores libertades económicas. Es decir, las oportunidades se generan con más y mejores empresas. Más trabajo, más educación, menos pobreza, menos corrupción, todo eso solamente funciona cuando tenemos más y mejores empresas. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, a hablar en un lenguaje sencillo con influenciadores. Los influenciadores que muchas veces algunos ven con cierto desdén y demás, son las personas que hoy dominan a la opinión pública. Son las personas que determinan qué vemos, qué consumimos, cómo nos comportamos y qué conversaciones tenemos. Pero además de eso, por si nos están viendo los influenciadores, cada uno de ustedes es un empresario. Ustedes pueden producir el dinero que hacen gracias a que en Perú todavía existe cierto grado de libertades económicas. Pueden hablar y decir lo que quieran, gracias a que en Perú todavía existe cierto grado de libertad de expresión. Pero imagínense qué pasaría si pierden todo eso. Por eso es muy importante que esos influenciadores que tienen cientos de miles o millones de seguidores en redes sociales entiendan que necesitan un clima de ideas positivo para poder operar. Porque si no, pueden seguir el ejemplo de sus colegas venezolanos que hoy están todos transmitiendo en Miami. Sí, les va muy bien, pero quién sabe si en realidad quisieran vivir en Miami o preferirían mejor estar viviendo en Venezuela con sus familias y demás. Entonces, para que el trabajo de ser influenciador funcione, se necesita libertad económica. Entonces necesitamos todos unirnos, inclusive los artistas también, para que un artista suene, a Colombia, por ejemplo, ahora que es la capital del reggaetón, pues para que J Balvin, Maluma y demás
puedan ser tan exitosos es porque en Colombia tenemos cierto grado de libertad económica. Sin libertades, ninguno de ellos hubiera llegado a donde ha llegado. Pero hay que explicarle eso a la gente de la manera más sencilla y fácil de entender. Hay que inundar las redes sociales de contenido a favor de las empresas, contando todo lo que las empresas hacen todos los días por mejorarnos la vida. Y hay que también salir a la calle, hablar con la gente en la calle, hablar con cada uno de los ciudadanos, hacer campañas masivas que logren que la gente entienda la importancia de las empresas. Nosotros en Colombia, el 7 de octubre, hicimos la manifestación más grande que se ha hecho positiva en la historia del país. No salimos a protestar en contra de nadie, ni a exigirle a nada a nadie, ni a hablar en contra ni a favor de ningún político. Salimos ese día con 80.000 trabajadores de empresas, simplemente a hablar bien de las empresas, a que cada uno de ellos contara la historia de cómo había logrado salir adelante, sacar adelante a su familia, sacar adelante a sus hijos, estudiar, comprar casa propia, viajar, gracias al trabajo y a la empresa privada donde lo estaban haciendo. Ese tipo de cosas las tenemos que hacer masivamente en todo el Perú, precisamente para que la gente entienda el valor que tiene la empresa. Pero también hay un tema que es fundamental. Generalmente nos han hecho creer que empresario es solamente el grande, ese que está a 10.000 pies de altura quizás, que no conocemos, que no vemos, los grandes banqueros y demás. Pero en realidad, como bien decía Fernando, el empresario es ese pequeña persona que tiene una bodega y todos los días nos ofrece productos y servicios que nos mejoran la vida. Empresario es el informal. El empresario es la persona que vende helados en la calle, pues es un empresario y está generando riqueza y nos está ayudando la vida a todos, a él y a nosotros también. Todos ellos son empresarios. Entonces, cada vez que hablamos mal del empresario, no solamente estamos hablando mal de quizás ese banquero que no conocemos y que lo vemos allá, por allá lejos, sino también estamos hablando mal de esas personas que nos ayudan todos los días. Quizás el de la bodega, a veces cuando no tienes con qué pagarle, te presta o no te cobra o te dice que te pague después. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿será que ese empresario tiene alguna deuda social? Es interesante lo que acabas de mencionar, pero quiero hacerte una pregunta, ¿no? Y mucha gente a lo mejor dice, bueno, están hablando de libertades económicas, claro, es fácil hablar porque, bueno, en Colombia, algunos ustedes van a decir, ¿no? La descentralización funcionó en Colombia, en Perú no llegaron las riquezas a las zonas que nos están escuchando, Camilo, nos están escuchando gente que los entiendo. Por ejemplo, nos están escuchando gente en Cajamarca, una región muy próspera en Perú que pudo ser por el tema minero. A lo mejor los empresarios no fueron los mayores responsables o fueron socialmente responsables, voy a ser políticamente correcto, en decirles que a lo mejor fallaron en algunas cosas. Pero nadie va a negar que Cajamarca fue un boom económico en su momento, ¿no? Pero claro, dirán, bueno, es fácil porque claro, en Colombia sí funcionó la descentralización. Algunos te pueden dar ese argumento, pero hay algo que tenemos en común Colombia y Perú, y conversamos la vez pasada, es que el cambio cultural, la batalla cultural empezó por el lado educativo, ¿no? Por ahí ha entrado en contrabando todo esto, yo creo. O sea, si bien es cierto, la narrativa, como le llaman, del microempresario, y entiendo lo que dice Fernando, y totalmente suscribo lo que dicen ustedes, pero también creo que hay que trabajar esto en las escuelas, ¿no? En las escuelas, para que el chico entienda desde la primera infancia, en la primaria, en la secundaria, porque ya cuando llegan a la universidad, lamentablemente, creo yo, ya fueron tomados ideológicamente. No sé qué piensas sobre eso. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un reto gigante de entrar porque hay que dar toda esta batalla cultural desde el principio. Desde el principio es desde los colegios públicos, desde los colegios privados, desde todos los colegios, ir a empezar a generar conversaciones con los estudiantes. Nosotros hacemos un ejercicio. Nosotros vamos a colegios, además a dictar charlas, conferencias y talleres 100% gratuitos, pero siempre arrancamos la conversación con los estudiantes preguntándoles qué desayunar. Entonces la mayoría de ellos nos cuentan pues, lo que desayuna normalmente una familia en Colombia, y les preguntamos de dónde creen ustedes que vienen esos huevos con los que desayunaron. Y muchos dicen, vienen de la nevera. Y entonces nosotros vamos más allá y empezamos a contarles todos los empresarios, desde el pequeño campesino que tiene una gallina hasta el grande que tiene toda una gran empresa avícola,
todos los empresarios que participaron en ese proceso para poderles llevar unos huevos ese día al desayuno. Y ahí les explicamos un tema que solamente funciona cuando hay economía de mercado, y ese es el tema de la cooperación voluntaria. Una gran cantidad de personas que no se conocen, que son hinchas de diferentes equipos, que si se conocieran seguramente se caerían mal, se llevarían mal, se odiaran, cooperan sin saberlo para que usted todos los días pueda llevar un desayuno a la casa. Eso hay que llevarlo a los colegios, a que lo entiendan. Y un tema fundamental de lo que decía sobre el tema de la descentralización y demás. Nuestros países no están bien. Nosotros no defendemos el status quo. Nosotros no queremos que Perú siga como está, ni que Colombia siga como está. Nosotros queremos que nuestros países vivan muchísimo mejor, que logremos superar la pobreza, que tengamos una sociedad más equitativa, que más personas puedan acceder a la educación, la salud y demás. Pero es precisamente porque queremos lograr eso que defendemos la libertad. No hay ningún país del mundo que haya logrado superar la pobreza a través de regalar subsidios y de gasto público. La mayoría lo han hecho, o los que lo han hecho a través de más y mejores empresas. Y ahí también un tema fundamental. Nosotros entendemos que quizás en nuestros países el capitalismo que tenemos, que es más cercano al mercantilismo, no ha logrado que más personas se beneficien de lo que él trae, y que eso se riegue de igual medida por todo el territorio. Lastimosamente, en el caso de Perú, se queda muy concentrado en Lima, por ejemplo. Necesitamos nosotros, cuando hablamos de mayor libertad económica, que precisamente cada vez más rápidamente las regiones de Perú puedan crecer casi al mismo ritmo que crece Lima. Y eso solamente se logra cuando es mucho más fácil, mucho más económico, y con menos regulaciones, y con el Estado más como un árbitro y no tanto como un jugador, y podamos tener más y más y más empresas, y sobre todo mejores empresas compitiendo, para que al final todos gocemos de mejores productos y servicios, y ocurran cosas que hoy ocurren en Colombia, que no sé si ocurren en Perú, pero hoy ocurren en Colombia, gracias a estos modelos de negocio hard discount, que son estas bodegas de descuento, productos que hace 5 años en Colombia eran considerados como un bien de lujo, un producto de lujo, como el salmón, por ejemplo. Hoy es consumido por una gran cantidad de colombianos. Y eso solo ocurre porque tenemos libertades económicas, solo ocurre porque hay una serie de empresas compitiendo para llevar un salmón de mejor precio a cada uno de los platos de comida de los colombianos. Por eso necesitamos mayores libertades económicas, y por eso es tan importante defenderlo en los colegios, en las universidades, con los jóvenes, especialmente porque también hay que llegar a los jóvenes ninis, los que ni estudian ni trabajan, allá también hay que llegar. Y dentro de las empresas, todo eso es fundamental, todos los días, sin parar, sin descanso, estar promoviendo y hablando estas ideas. No, queda clarísimo, Camilo. Y ya para cerrar, porque sabes que el tiempo es tirano, en las regiones del Perú, efectivamente, que nos escuchan, en base a lo que ha dicho Camilo, me imagino, ya se están preguntando cuántos empresarios como ustedes hacen posible que esa mercadería que han comprado el día de ayer llegue hasta la bodega, o llegue hasta la ferretería, o también saber de dónde vienen, que es la otra parte, cómo es que llegan los clientes y los consumidores. Eso es algo que a veces, muy pocas veces se dice, y es que la gente cree que tiene plata, vienen a consumir a mi restaurante, pero nunca se han preguntado de dónde es que esa persona sacó esa plata. Y esa plata principalmente la tiene que haber sacado en un país como el Perú, porque él también es un autoempleado o es un trabajador de alguna empresa. Entonces, ese círculo es maravilloso, me parece cerrarlo, y creo que la dinámica que hacen ustedes, ¿qué reflexión final le darías al peruano para que comprenda todo esto que, a ver, en una frase, lo que Libertank hace y por qué es tan importante para esa persona que nos está escuchando? Mayor libertad económica, más y mejores empresas nos mejoran la vida a todos. Tenemos que entender algo que es fundamental, y es que la riqueza no es una torta. Como no es una torta, sino que se crea y se genera todos los días, no es que si fulanito se está haciendo rico es porque me está quitando a mí, todo lo contrario. Lo que tú acabas de decir, Fernando, cuando fulanito se hace rico y puede ir a comer al mejor restaurante, lo está haciendo generando nueva riqueza, porque cada vez incluso que fulanito va y gasta en ese nuevo restaurante, le está permitiendo a los dueños del restaurante, a las personas que trabajan en el restaurante y a todos los empresarios que trabajan para poder llevar ese alimento en el restaurante,
también enriquecerse. Entonces, en la medida que haya más trabajo, que la gente quiera emprender más, que tengamos más empresas, tenemos más y más y más riqueza. La riqueza no es una pequeña torta que entonces tenemos que dividirla en partes iguales, porque de lo contrario se acaba como si estuviéramos repartiendo una pizza en una fiesta, no. La riqueza todos los días crece y se genera y hay nueva y nueva y nueva riqueza. ¿Qué necesitamos? Que cada vez más peruanos, sobre todo en las zonas más apartadas, puedan acceder a generar riqueza. ¿Y qué se necesita para eso? Mayor libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado se meta mucho menos en nuestras narices, que tengamos menos impuestos, que tengamos menos regulaciones, que sea fácil hacer una empresa, que sea fácil sostenerla, que sea fácil mantenerla, que no llegue el Estado y nos multe porque tenemos por un error una botella de agua que se venció, sino que en realidad nos ayude a que cada vez más tengamos mejores clientes y mejores productos y mejores servicios, que logramos generar y ampliar esa riqueza y que cada una de esas regiones logra salir adelante y tener muchas más oportunidades. Ese es el mensaje que le quisiera dejar a los peruanos. Clarísimo, clarísimo, Camilo, ha sido espectacular. En resumen, lo que necesitamos es más ricos en un país rico. Muchísimas gracias, Camilo, por estar con nosotros. Hablemos de políticas públicas.